es un nombre genérico que agrupa a una variedad de hongos, incluyendo tanto especies patógenas para plantas y animales como especies no solamente inocuas, sino de gran utilidad. De hecho, las levaduras constituyen el grupo de microorganismos más íntimamente asociado al progreso y bienestar de la humanidad. Algunas especies de levaduras de género Saccharomyces son capaces de llevar a cabo el proceso de fermentación, propiedad que se ha explotado desde hace muchos años en la producción de pan y de bebidas alcohólicas. Desde el punto de vista científico, el estudio de las levaduras como modelo biológico ha contribuido de manera muy importante a dilucidar los procesos básicos de la fisiología celular. Dentro del género Saccharomyces, la especie Cerevisiae constituye la levadura y el microorganismo eucariota más estudiado. Este organismo se conoce también como pan de panadería, ya que es necesario agregarla a la masa que se utiliza para preparar el pan para que se esponje o levante. De hecho, el término de levadura proviene del latín levare, que significa levantar. Algunas de las ventajas que ofrece el uso de Saccharomyces cerevisiae como modelo biológico en la investigación son la facilidad con la que se obtienen grandes cantidades de este microorganismo, además de que al ser un organismo unicelular con una tasa de crecimiento rápida, la levadura se puede utilizar para los estudios de células que resultan muy complicados o costosos en organismos. La invertasa, también conocida como sacarasa, es una enzima de interés industrial utilizada en la hidrólisis de sacarosa para la obtención de jarabes fructosados, los cuales son utilizados ampliamente en la industria de los alimentos, refresquera, de conservas, lácteos, pastelería y confitería. La invertasa desdobla la sacarosa en fructosa y glucosa, donde a la mezcla resultante de esto se le denomina azúcar invertido, debido a la inversión de sus propiedades ópticas de una rotación positiva a una negativa. También se cambian las propiedades químicas. Por ejemplo, en el caso de la sacarosa, el tipo de enlace que subsiste entre sus moléculas entrelazadas, alfa para la glucosa y beta para la fructosa, impide que dicha molécula contenga terminales reductores, por lo que al hidrolizarse, esas moléculas que quedan libres recuperan su poder reductor. Un bioreactor es un recipiente o sistema que mantiene un ambiente biológicamente activo, en el que se lleva a cabo un proceso químico que involucra organismos o sustancias bioquímicamente activas derivadas de dichos organismos. Dentro de un bioreactor, los microorganismos o células son capaces de realizar una función deseada con gran eficiencia, siempre y cuando estos se mantengan bajo condiciones óptimas de diversos factores tales como flujo de gases, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, temperatura, pH, oxígeno disuelto y velocidad de agitación, por lo que estas condiciones deben ser cuidadosamente monitoreadas y controladas de acuerdo con las necesidades del organismo con el que se trabaje y el resultado que se desea obtener. Existen diversos tipos de bioreactores. En función de los flujos de entrada y salida, la operación de un bioreactor puede ser de tres modos distintos: lote, batch, lote alimentado, feed batch, continuo o quimiostato. Pero en general, las operaciones que un bioreactor desempeña son homogenización, para mantener temperatura y distribución de concentraciones uniformes; mezcla sólido-líquido, para mantener una suspensión con una distribución de sólidos uniforme; procesos líquido-líquido, para dispersar una fase de la otra, formar emulsiones y realizar extracciones; procesos gaseoso-líquido, para dispersar el gas en los líquidos, así como el intercambio de calor. Esterilización del medio de cultivo. Una fermentación se debe llevar a cabo en un medio de ambiente controlado. Esto implica que debe garantizarse el crecimiento del microorganismo, así como la obtención del producto deseado libre de contaminación biológica, por lo que la esterilización es parte importante en el proceso de fermentación. La esterilización es la eliminación o muerte de todos los microorganismos que contienen un objeto o sustancia y que se encuentran acondicionados de tal forma que no pueden contaminarse nuevamente. Existen varios métodos de esterilización: métodos físicos, calor húmedo, calor seco, radiación y métodos químicos. El mejor método para la esterilización del medio de cultivo es la autoclave por calor húmedo. Esta requiere temperaturas mayores a las del punto de ebullición del agua a altas presiones. Es un método térmico y que mata microorganismos por la desnaturalización de sus proteínas, lo que es causado por la rotura de los puentes de hidrógeno, convirtiéndolas en proteínas no funcionales.
Sabiendo todo lo anterior, se realizó una fermentación en un bioreactor batch. La práctica se dividió en 3 secciones. La primera consistió en la preparación de medio y la esterilización del mismo. La segunda, en el seguimiento del cultivo de Saccharomyces cerevisiae. Y por último, la determinación de la producción de enzima. Objetivo general: adquirir los conocimientos prácticos para producir una enzima extracelular por medio de una fermentación con células libres en medio líquido. Objetivos específicos: producir invertasa con las células libres de levaduras en cultivo sumergido. Monitorear y obtener la cinética de crecimiento de biomasa, de consumo de sustrato y de producción de enzima. Determinar la actividad catalítica de la invertasa. Establecer las constantes cinéticas, constante de Michael-Mendes y velocidad máxima de la invertasa. Para empezar, nuestro equipo necesitó ser calibrado. El nombre del equipo fue BioFlow Cell Engine 115 Batch Top Fermenter and Bioreactor, de la compañía New Brunswick. Este equipo cuenta con diversos factores a controlar: dióxido de carbono, temperatura, pH, oxígeno diluido, agitación, flujo de gas y oxígeno. Las condiciones de nuestra fermentación fueron una aireación de 1 ppm, que son volúmenes de aire por volumen de líquido por minuto, una temperatura de 35 grados centígrados, un pH de 6.5 y agitación de 150 radianes por minuto. Cada uno de los factores cuenta con un calibrador o un nodo para estandarizar el equipo. La preparación del medio de cultivo. Se realizaron 2 litros de medio de cultivo para la levadura, con los siguientes reactivos. El medio fue vertido en un bioreactor y esterilizado en el autoclave bajo condiciones de presión de 1.05 kg sobre centímetro cuadrado y temperatura de 121 grados centígrados durante 20 minutos, verificando que el autoclave contenga agua hasta el nivel de marcado y que la salida del aire del bioreactor está abierta para evitar daños al autoclave y al bioreactor. Preparación del inóculo. Cepa utilizada Saccharomyces cerevisiae tradipan. Al ser una levadura de origen comercial, se suspendió en condiciones asépticas 0.5 gramos de levadura en polvo en 50 ml de agua fisiológica estéril, 9.5 gramos de cloruro de sodio, y se centrifugó a 8.500 radianes por minuto durante 10 minutos, recuperando el precipitado para repetir la resuspensión y centrifugación. Una vez centrifugado, se resuspendió en medio de cultivo estéril y se introdujo en una jeringa, quedando listo para ser utilizado en la inoculación. Antes de inocular, se verificó que el medio de cultivo del bioreactor estuviera libre de contaminantes. Para realizar la inoculación fue necesario detener la aireación y agitación. Se movió cuidadosamente el seguro del bioreactor y con el uso de una lámpara de alcohol se creó un ambiente aséptico, ya que la inoculación es el paso crucial en el proceso. Mediante el uso de la jeringa, se procedió a inocular cuidadosamente 50 ml de cultivo de Saccharomyces cerevisiae. Muestreo y análisis de muestras. Después de inocular el bioreactor, se tomaron muestras de 30 ml de acuerdo con los tiempos de muestreo establecidos y se llevó a cabo el siguiente protocolo de análisis en cada una de las muestras. Lectura de la temperatura que marca el módulo de control del bioreactor. Determinación del pH del caldo de cultivo. Establecimiento de biomasa por densidad óptica. Establecimiento de concentración de biomasa por peso seco.
Determinación del número de células viables. Determinación de la producción de proteína extracelular invertasa por el medio de Bradford. Para la determinación de la producción de proteína extracelular invertasa se realizó el método de Bradford, el cual involucra la unión de azul brillante Cumasi G250, colorante hidrofílico, a la proteína. Esta unión provoca un cambio de color pardo a un color azul intenso, que se puede medir fácilmente, lo que es equivalente a un máximo de absorción de 465 a 595 nanómetros, y este incremento a 595 nanómetros es el que se cuantifica. Se tomaron 0.25 mililitros de muestra y se agregaron 0.75 mililitros de reactivo de Bradford. Después de 5 minutos de agregado al reactivo, se tomó la lectura de la absorbancia a 595 nanómetros, ajustando el equipo con un blanco de reactivo, para finalmente calcular la cantidad de proteína contenida en la muestra, interpolando el dato de absorbancia en la curva elaborada con la albúmina de suero de bovino. Determinación de la actividad enzimática por el método DNS. El método de DNS se utilizó para determinar la actividad enzimática, evaluando la presencia de grupos carbónicos libres de los azúcares conductores. Para ello, a cada muestra de cultivo se le agregó 1 mililitro de DNS para la reacción a los 0.5, 5 y 10 minutos, y se trataron según la técnica de DNS, que consiste en someter las muestras en un baño de agua a ebullición durante 5 minutos y posteriormente enfriar en un baño de agua fría durante otros 5 minutos. Para finalizar, se añadió a cada tubo 8 mililitros de agua destilada y se determinó la absorbancia a 570 nanómetros, ajustando a cero con el blanco. Este procedimiento se basa en una reacción redox, que provoca la oxidación de los azúcares y al mismo tiempo su propia reacción endotérmica, ya que un mol de azúcar reacciona con un mol de ácido 3,5-dinitrosalicílico, dando lugar a una reacción estequiométrica que permite conocer la cantidad de azúcares reductores presentes en la muestra. Método de Antrona. Para determinar los carbohidratos totales, se utilizó el método. Este método sirve para determinar los carbohidratos totales. Se basa en que en presencia de ácido sulfúrico, el reactivo de Antrona, los carbohidratos experimentan deshidratación, convirtiéndose en furfural 6-hidroximetilfurfural. Esos productos pueden condensarse con aminas aromáticas, fenoles, antrona, etc., produciendo compuestos coloreados. La formación de furfural y sus derivados acomplejados se utilizaron como método cualitativo y cuantitativo para estimar los azúcares, ya que la intensidad de color desarrollado durante la condensación está en función de la concentración de los carbohidratos presentes en las muestras. Final de la fermentación. Se detuvo la fermentación apagando la agitación y el módulo de control. Se cerró el flujo de agua de enfriamiento. Se desmontó el bioreactor de un módulo, esterilizándolo junto a su contenido, utilizando la autoclave eléctrica, no olvidando dejar la salida de aire del bioreactor abierta. Después de la esterilización, se desmontó el bioreactor y sus partes, efectuando su limpieza. En este esquema se muestra la cantidad de muestras que se tomó a lo largo del tiempo, con una muestra 0 cuando se empezó con la inoculación del bioreactor, así como 10 subsecuentes muestras. Se tomó el tiempo, las horas que llevaba el bioreactor en proceso, el pH, los números de filtros que se usó para la biomasa, el periodo seco con 2 réplicas, el oxígeno disuelto, la temperatura, la densidad óptica con 2 réplicas y el número de células según la cámara Neubauer.